Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. El 25 de agosto, todos los años, nos dedicamos en el país a recordar a las personas con discapacidad, a recordar las necesidades que tienen las personas con discapacidad, las acciones que estamos realizando para incluir a las personas con discapacidad en el país, en todas las actividades del país, porque aquí hablamos de todas las actividades del país, las actividades recreativas, las actividades deportivas, educativas, laborales, familiares, todo, en todos los ámbitos, incluirlos como los ciudadanos con los derechos que tenemos todos los ciudadanos, a las personas con discapacidad. A eso nos dedicamos el 25 de agosto. Y como 25 cayó domingo, pues aquí en Sumando Vigores, este lunes, pues hablamos acerca de las personas con discapacidad en Nicaragua. Y tengo el gusto de estar con un colega comunicador, Josué Morán Flores, que recién se acaba de graduar de la carrera de Comunicación Empresarial y Relaciones Públicas. Gracias, Josué, por estar con nosotros. Gracias a usted. Es un honor para mí estar aquí en su programa. Muchas gracias. El colega comunicador está acompañado por su mamá, doña Ivania Flores, y está también acompañándonos el doctor Orlando Sevilla, que es el director ejecutivo de Teletón. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Gracias, Néstor. Y acompañarnos aquí en esta plática con el colega. Josué, que como antecedente fue el niño símbolo de Teletón en el año 2006. Sí. Y que en aquel momento, con toda aquella alegría e entusiasmo, era un símbolo realmente de lo que se podía hacer cuando se equiparaban las oportunidades. Él y su mamá, que ha sido muy comprometida con Josué, ha creído en la capacidad de Josué, mucho más allá de la DIS, y ha asumido ese rol importante de promover sus capacidades y abrirle puertas. Pues lo ha acompañado y ahí te van a contar un poquito cómo se involucró incluso hasta en su proceso de estudio. Hoy Josué sigue siendo símbolo para el Teletón y para Nicaragua porque ha logrado llegar a esa meta de poder culminar sus estudios y convertirse en un licenciado en comunicación. Sí, sí. Que realmente ha vencido esas barreras, pues. Como Josué, hay otros jóvenes que también han estado en la universidad, han llegado a coronar sus estudios universitarios. El problema es que son los menos, es decir, no es exactamente la mayoría de las personas con discapacidad que logran acceder a las universidades y concluyen sus carreras. A veces nos vamos limitando, y digo nos vamos porque somos a veces nosotros mismos los que nos vamos imponiendo límites o nos encontramos con límites, con obstáculos en el camino que a veces se vuelven insalvables. Es que lo que pasa es que aquí no puede venir a trabajar una persona con visibilidad reducida, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos ningún espacio para las personas con visibilidad reducida. A ver. Yo no, es que ni siquiera he visto cuáles sus capacidades, su currículum. De repente es una persona que tiene la habilidad de no sé, me pongo a pensar en los ajedrecistas que están en los Paralímpicos en El Salvador, en los centroamericanos de El Salvador. A ver, me pongo yo a ajedrez con uno de ellos, pero es que no he terminado de mover el primer peón cuando ya estoy en jaque. Sí, entonces, yo ni siquiera pregunto por sus capacidades, solamente me quedo pensando por sus capacidades profesionales, laborales, solamente me quedo pensando en que tiene visibilidad reducida y ya está. Ya puse el límite, ya puse el obstáculo. Eso nos ocurre con cualquier facilidad, con cualquier posibilidad y costumbre muy seguido. Y llegan al punto, Néstor, que algunas empresas que quieren hacerlo pero tienen miedo, piensan que para poder incluir laboralmente a un joven con discapacidad o un adulto con discapacidad, tienen que crear una plaza nueva, especial para el joven. Sí. Entonces, y es justamente por lo que estás diciendo, porque están viendo la DIS
y no la capacidad. Sí. Entonces nosotros siempre le decimos, no, a ver, usted está abriendo plazas laborales, usted necesita determinadas capacidades que desarrolle la persona para poder cumplir con esa plaza. Entonces evalúe a la persona por su capacidad y olvídese del DIF. Así es. Porque realmente lo que usted necesita son destrezas, habilidades y capacidades para llenar un espacio que usted está requiriendo. Evalúele en función de eso y va a ver que va a ser diferente. No hay que crear nuevas plazas. Así es. Necesitas un contador y no debe de importarte si el contador viene en silla de ruedas o si viene en un carro último modelo. Más bien me preocuparía por el del carro último modelo. Totalmente. Por eso sí me preocuparía. Sin hablar mal de los contadores, ¿verdad? Bueno, justamente de los límites que nos van poniendo o que nos vamos poniendo, tal vez nos puede contar un poco doña Ivania, porque yo sé que a veces somos los padres, o no a veces, los padres empujamos a los hijos. Siempre, siempre. Con o sin discapacidad, los padres empujamos a los hijos. Un hijo que avanza en la vida o que no avanza en la vida depende de cómo los manejamos los padres. ¿Cómo es con un hijo con discapacidad? Bueno, cuando Josué tenía 6 años y miré lo que hacía el Teletón, pues yo dije, yo voy a visitar el Teletón porque como madre no tenía experiencia con Josué. Si me mentalizaba cómo me iba a ver a Josué en la sociedad, cómo iba a ser el desarrollo de este niño, decía yo, más adelante, si la gente me iba a criticar porque mi hijo nacía con una discapacidad. Pero visité el Teletón, ¿verdad? Y me abrieron las puertas y con psicólogo, con terapia, fui aprendiendo a desarrollarme, a impulsar a Josué y aprendí a que él tenía otras habilidades que tenía que luchar por eso, pero como era el estudiar, el aprender. Y entonces me fui involucrando en que Josué se desempeñara, que fuera a clase, que lo tomaran por igual como todos los niños. Y eso lo hacen los padres también. Si me hubiera puesto a esa madre de que hubiera dejado a mi hijo encerrado, no hubiera aprendido de parte de los psicólogos, de la organización del Teletón, creo que yo no estuviera aquí. Entonces mi mente fue, bueno, impulsar a mi hijo, salir adelante, que él se preparara. Hoy en día Josué acaba de culminar su carrera y no le digo que ha sido fácil, ha sido un reto muy difícil, porque como le digo, la sociedad a veces nos tachan, a veces falta de empatía para con los padres de familia, para con nuestros hijos, pero me ha hecho muy fuerte y he aprendido a pelear, como dicen, a guerrear todas las adversidades que la vida nos pone pues en camino. Pero bueno, al fin hemos logrado que Josué se preparara. Ahora lo que queremos, o lo que quiero como madre, ¿verdad?, es que mi hijo aporte a la sociedad, que la sociedad le dé una plaza de trabajo. Porque no solamente, bueno, Josué se preparó y estudió, no. Yo como madre terminé, pero ahora quiero que la sociedad, que la empresa le den esa oportunidad laboral a Josué que tanto necesita. ¿Usted lo acompaña siempre? Vean, yo lo acompañaba a la universidad porque usted puede ver a Josué así, pero Josué tiene muchas limitaciones, como es la motora fina. Entonces yo escribía en la universidad, pero los exámenes se lo hacían orales, de tú a tú. Entonces ahí pues no me metía, pero cuando hay que ir a algún lugar, digamos, él va a la radio solo, en la mañana tiene un espacio y va solo a la radio, no lo acompaño. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a dejarlo, a que él se valore por él mismo, que él aprenda a andar solo, porque el día de mañana yo ya no voy a estar. Entonces ese es otro reto por aparte, que es la dificultad de que él se pueda desenvolver solo en las calles, que él ande solo sin mí. Entonces tenemos tantas cosas que ir avanzando los padres de familia, pero que cada día nos han hecho fuertes. Digamos, cuando él no está conmigo, yo estoy con el Jesús. Ay, Dios mío, cuídamelo, protégémelo. Pero así es parte de la vida. Sí. ¿Y por qué no le dieron título a usted?
Si usted estudió la carrera también. Le voy a preguntar a la universidad, la verdad Sí, no, hay que esperaba. preguntar. Yo lo esperaba y Ajá. los compañeros de Josué No, esperaban. no hizo los exámenes, pues está bien, pero Sí. sí estudió toda la carrera. Sí, aprendí bastante y aprendí bastante, la verdad que sí, y soy la que le digo a Josué, esto vas a hacer, esto está bueno, esto. Cuando él hace algunas cosas malas, yo le llamo la atención y le digo, lo aconsejo, porque aprendí también. La motora fina no la tiene tan fina. ¿Ah? ¿Y la motora gruesa? ¿Él se puede empujar solo en la silla? Sí, él se puede empujar solo, pero hay bastantes limitaciones que él tiene, como decir, no percibe más allá de un espacio. De cierta distancia. Sí, no lo percibe él. Tiene el nervio central dañado también. Sí, entonces hay cositas que como dice él, yo soy un FODA. Entonces, ya eso se lo dejo yo a él, como dice él. Que nos explique qué cosa es el FODA. Vamos a hacer la pausa, sí, antes. Y nos vas a contar qué cosa es eso. Y de experiencia de pasar por la universidad, de experiencia de ir a buscar un trabajo. Regresamos en breve en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. A ver, Josué, ¿qué cosa es FODA? Básicamente el FODA son las oportunidades, debilidades y amenazas de una persona con discapacidad. El FODA nos sirve para todo, puede ser laboral, educativo. El FODA es para que nosotros conozcamos cómo es una persona con discapacidad, cuáles son sus fortalezas, debilidades, las oportunidades que puede tener y cuáles son las amenazas que puede tener para poder conocer a una persona con discapacidad. Yo creo que lo tenemos bastante claro, pero ¿cómo es que tu mamá es tu FODA? Es que prácticamente mi mamá es la que sabe cómo soy yo, cómo me manejo, cuáles son mis debilidades, cuál es mi fortaleza. Ella es la que mejor me conoce siendo la persona que soy, porque ella es como decir mi motor, lo que me impulsa a seguir adelante. Entonces ella sabe cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, mis oportunidades y mis amenazas. ¿Y vos cómo las tenés? ¿Cómo estás consciente de tu fortaleza, de tus debilidades, de las oportunidades? ¿Cómo estás pendiente de esas oportunidades y cómo sabes cuáles son las amenazas? Bueno, por lo menos mi fortaleza es la oralidad, la forma de expresarme, la expresión que tengo. Una debilidad es mi propio miedo a fracasar tal vez en muchas oportunidades. Es una debilidad. Una oportunidad es que se me pueda brindar la oportunidad en una radio para poder aprovechar la oralidad que tengo. Y una debilidad, pues principalmente el temor, el miedo a no hacerlo tal vez de la mejor manera posible, como yo tal vez lo quisiera hacer. Ese podría ser mi FODA personal. ¿Y las amenazas? ¿Cuáles son tus amenazas? Mis amenazas, que no se me puedan brindar oportunidades laborales por mi condición. Esa es una gran amenaza que tengo, pero se tiene que ir trabajando, y no solamente depende de nosotros como personas con discapacidad, sino depende también de la sociedad, de que se nos puedan brindar oportunidades laborales a las personas con discapacidad para desarrollarnos profesionalmente y demostrar la capacidad que tenemos. Mira, Josué es una ametralladora para hablar. ¿Ah? Es decir, uno nada más le da un poquito y ahí él se suelta, rácata. ¿Ah? Bien lo podemos poner de comentarista, está de comentarista de programa deportivo en este momento, que esa es una buena oportunidad y es una buena forma de aprovechar pero lo ponemos de cronista, de comentarista de alguna otra cosa, y yo creo que de ahí vamos, ¿verdad? Sí, claro, todo es aprovechar las oportunidades que se nos den, y primordialmente el ser agradecido con Dios, por los padres por la madre que tengo, por el haberme brindado la posibilidad, independientemente de que yo no pueda caminar, de tener esa meta, ese sueño de poder ser un profesional y dar lo mejor de mí. Ok, ¿estás escribiendo? ¿Puedes escribir? Sí, en lo que es la escritura en la mano tengo problemas con la motora fina, como le había mencionado, pero sí puedo escribir, tal vez no correctamente, porque en sí en lo que es la línea de la escritura no la tengo bien, por
por lo que es mi problema de motora fina. Ok, pero ¿computadora? Sí, con la computadora sí he ido poco a poco mejorando y sí se han visto un poco los resultados con, Ok, porque con lo que es la computadora. en lo que estás ahora tenés que escribir. Sí. Porque tenés que hacer las notas, Las notas. de lo que tenés que reportar. Las notas de prensa y todo lo que tenga que ver también buscar información y es una carrera muy bonita y sobre todo cuando uno le gusta lo que hace, creo que lo hace de la mejor manera también. Ok, ya vamos a hablar de la carrera, pero me quedo con las notas porque no estoy pensando, no quiero pensar que tu mamá te hace las notas. Así como ella tomaba las notas de la universidad, no quiero pensar que ella está haciendo está escribiendo las notas. Las notas las pienso yo, todo lo que se locuta en el programa lo pienso yo, digo, este programa va a ser de béisbol, la otra parte lo vamos a hacer de fútbol, entonces yo pienso lo que se va a locutar en el programa. Sí. Lo pensás y lo plasmás. Y lo plasmo también, ya locutándolo como tal. Ok. Esto, doctor, lograr, digamos, estas capacidades, es decir, salirse así del cascarón, porque es aunque todavía él está, digamos, bajo el ala de mamá gallina, que lo está cuidando todavía y lo está protegiendo, porque es decir, al final de cuentas todos los padres somos así, somos mamá gallina y queremos tener a los hijos debajo de la albita todo el tiempo, aunque no haga frío y aunque no digan pío pío, ¿verdad? Pero los queremos estar protegiendo siempre, ¿verdad? Pero que él pueda empezar a volar, porque él está empezando a volar, él está empezando a ir ya por su cuenta. ¿Ah? Esto no lo vemos así con mucha frecuencia en las personas con discapacidad. Sí, fíjate que, mira, hay un par de cosas bien interesantes. Una de las cosas que me llamó la atención cuando estuve viendo también o siguiendo la labor que está haciendo, es que es disciplinado, ¿verdad? Es disciplinado y autodidacta, o sea, se prepara para sus notas, revisa. Si le preguntas ahorita para su programa deportivo cómo están las incidencias en los diferentes deportes, tiene información porque la busca, se prepara y eso genera o requiere una disciplina para poderlo desarrollar. Generalmente personas como Josué que han sentido, que han tenido la oportunidad de poder desarrollar sus capacidades, le han dado esa oportunidad, y que tienen un respaldo con su mamá como lo ha tenido en su familia, son para cualquier empleador el mejor trabajador. Porque yo no sé si vos escuchás, como siempre dice, me dan la oportunidad, muchas gracias a quien me dé la oportunidad. Cuando un joven con discapacidad tiene la oportunidad de mostrar sus capacidades laborales, no lo ve como un trabajo cualquiera, lo ve como eso, como la oportunidad de mostrar de lo que soy capaz. Y entonces hay un compromiso que trasciende. O sea, esto para mí no es un trabajo. Esto para mí es la oportunidad de mostrar mis capacidades, de ser útil y de sentirme libre, independiente de alguna manera. Y por eso vos sentís jóvenes con discapacidad que tienen esa oportunidad con un mayor compromiso donde se encuentran. Tenés un trabajador comprometido que se involucra, que da todo por sí, que parte de su tiempo libre lo empeña en eso, porque es un proyecto de vida, no es un trabajo más. Y obviamente, fíjate que nosotros hemos tenido oportunidad de tener contacto con algunas empresas y siempre los motivamos a que puedan abrir las oportunidades laborales. La ley lo promueve, pero además no es solo un tema de ley. Hay algunas empresas que prefieren pagar la multa, ¿verdad?, que emplear a jóvenes con discapacidad o personas con discapacidad adulta, porque ven pesos y centavos y les sale más barato pagar la multa que invertir en las adecuaciones o lo que implique. Pero además es lo que yo decía al principio, es decir, se mira la discapacidad pero no se mira la capacidad. Exactamente, y entonces o piensan, como decíamos al principio, que tienen que abrir nuevas plazas y no están claros de cuál es el proceso. Nosotros siempre, cuando hemos acompañado a algunas empresas que nos piden que los acompañemos, vemos el camino y se dan cuenta de que no era tan complicado. Entonces, eso es importante, pero otra de las cosas que nos dicen es: mira, la problemática de la inclusión laboral de las personas con discapacidad es la formación, o sea, todo lo que viene antes, ¿verdad? Para vos poder conseguir un trabajo sin discapacidad, mientras mayor formación tengas, más posibilidades de tenerlo. Pues si te bachilleraste, si tuviste una carrera técnica o una carrera profesional, vas a tener mayores oportunidades para conseguir un empleo con una mayor desarrollo y remuneración, etcétera, pues. Entonces, cuando vos ves que los jóvenes con discapacidad
no han terminado algunos el bachillerato, no han culminado, como hicieron en este caso, terminar la primaria, la secundaria, seguir a la formación técnica y profesional. Entonces, nos dicen algunas empresas, lo que pasa es que yo busco profesionales y dentro de las personas con discapacidad que vos me ofrecés, no hay formación técnica, siquiera, ¿verdad? Algunos no han terminado el bachillerato, algunos todavía son analfabetos. Entonces terminan siendo las opciones de servicio, prácticamente las que se ofertan a las personas con discapacidad. Casos como el de Josué, que tuvieron la oportunidad, que siguieron adelante, pero además no solo la oportunidad, fíjate. Aquí hubo lágrimas, llanto, sangre, esfuerzo, ajustar y un día dejar de comer para poder seguir adelante, sacar la universidad. Aquí hay mucha historia, hay mucho esfuerzo que te pueden contar más ellos y poder decir, no me venzo, voy adelante, con ese compromiso persistente, como decíamos en una de nuestras campañas. Definitivamente llegan a ese nivel, sus opciones de poder incorporarse socialmente son mayores, pues, ¿verdad? Aquí tenemos un joven que le faltan muchas cosas por pulir, ¿verdad? Recién graduado, obviamente, como terminamos todos recién graduados, que sentimos al principio que lo sabíamos todo porque salimos de la universidad y cuando maduramos nos dimos cuenta que no sabíamos nada, ¿verdad? Que lo que teníamos era solo la base para empezar a desarrollar con la experiencia. Entonces, en ese sentido, vos vas a tener adelante un profesional joven que empieza a dar sus pasos, empieza a destetarse definitivamente, ¿verdad? Y yo creo que es algo que tienen que irlo aprendiendo en el camino. Ahora, ¿cuál es la preocupación principal de doña Vania? Y ha sido siempre, ¿qué va a pasar con Josué cuando yo no esté? Por eso doña Vania nos decía en algún momento, cuando terminó la secundaria, yo dije que me dedico solo a la rehabilitación o nos vamos a una carrera universitaria, y decidimos no, me voy a la carrera universitaria porque ese es el futuro cuando yo no esté. Y ese pensamiento es justamente el que tienen los padres. Entonces, ahí es donde como sociedad nosotros tenemos que revisarnos, ¿verdad? Revisarnos un poquito cuál ha sido nuestro rol y cómo estamos participando en esto. Pues, qué tan inclusivos somos en nuestro accionar, porque a veces podemos decir, querer, hacer, pero realmente cuando actuamos, a veces incluso sin quererlo, no estamos siendo tan inclusivos, nos convertimos en obstáculos, pues. Nosotros por eso siempre decimos desde Teletón que el 25 de agosto debe ser el día de la reflexión, de reflexionar lo que hemos logrado hacer y si en algún momento estamos siendo realmente instrumentos u obstáculos a esos procesos de inclusión, que definitivamente tienen que ver con la familia que cree en su hijo, que vence el duelo, y que después que vence el duelo cree en la capacidad de su hijo y dice, voy adelante. No solo lo acepta, sino que cree en su capacidad. Del hijo o del joven o la joven que aguanta el gas del esfuerzo de la familia que lo empuja, y después de una sociedad que obviamente se abre para ese esfuerzo. Definitivamente. Sí, es que realmente es una combinación de quereres y deseos, ¿verdad? De todos, porque aquí estamos todos incluidos, es decir, efectivamente los padres que han vencido, como dice el doctor, el duelo, es decir, que han reconocido que tienen un hijo con discapacidad y que bueno, ahora es ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde es que vamos? Que esa es una cosa muy importante, ¿qué vamos a hacer? ¿O cómo vamos a hacer? Que hemos conversado en otros programas, que cada vez hay como un poco más de información sobre esto, pero a veces uno se queda todavía con muchas dudas, ¿no? Y después, ¿cómo lo vamos a lograr todo esto? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? Decir, con eso empieza todo. Con eso empieza todo. Todos estos quereres, estos deseos de hacer cosas. Después vamos jugando todos en esa línea, como ocurre normalmente en el mundo con todo, porque es decir, no es que las personas neurotípicas o que dicen no tener una discapacidad la tengan fácil, porque tampoco la tienen fácil. ¿Ah? Es decir, la persona con discapacidad, el problema que encuentran en el mundo es que va a competir con las reglas de ese mundo, ¿no? Y tal vez
tal vez podría ser hasta con alguna desventaja, tal vez, porque no quiero asegurar que todo el tiempo es con una desventaja, sino que tal vez podría ser con alguna desventaja. Sobre todo desde la percepción del resto. Sobre todo desde la percepción del resto. Sobre todo desde la percepción del resto. Y pongo el caso de Extra Plus. Extra Plus no es muy amigo de la discapacidad. Para poder, Josué, venir aquí, hubo que buscar cargadores y demás para poder entrar, porque el edificio no tiene todavía condiciones para las personas con discapacidad. Que las manda la ley. Que las manda la ley, pero somos desobedientes en ese sentido. Confieso. Y a confesión de parte, relevo de prueba. Pero, por ejemplo, tiene que vencer ese primer obstáculo para venir aquí a conversar con nosotros. Entonces, ese tipo de cosas. Vamos a hacer una pausa en esta edición que estamos dedicando a hablar a propósito del 25 de agosto, Día de la Persona con Discapacidad. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Con Teletón acá en Extra Plus tenemos justamente, o hemos estado transmitiendo una campaña ya vieja, pero que todavía tiene mucha vigencia justamente, y por eso empezábamos hablando acerca de las limitaciones. Las limitaciones no están en la discapacidad, están aquí en cómo percibimos, cómo vemos, cómo creemos el mundo y cómo hablamos de abrir oportunidades para el mundo, ¿no? Es decir, yo decía, por ejemplo, una persona con limitaciones visuales para trabajar aquí, y lo primero que uno mira son las limitaciones visuales y no mira el currículum, pues, porque de repente tiene un currículum impresionante, qué sé yo. Necesito yo una persona que maneje las redes, entonces, y esa persona es experta y con mucho éxito en el manejo de redes, y yo me quedo pensando solamente en la limitación visual de esa persona. Entonces, salgo perdiendo. Totalmente. Salgo perdiendo. Y ese tal vez debería de ser de alguna manera el pensamiento que deberíamos de tener. ¿De qué nos estamos perdiendo? Es decir, yo creo que esa sería una pregunta interesante para el 25 de agosto. ¿De qué nos estamos perdiendo al limitar a las personas con discapacidad? Porque nos perdemos de mucho. Al limitar nuestra visión, de ver las capacidades y irnos al enfoque. Es como cuando vos hablas del derrotismo, las personas que solo ven la parte negativa y no el positivismo. Realmente sí, cuando vos ves las capacidades, ¿de qué nos estamos perdiendo? O sea, si nos hubiéramos ido por eso, justamente con el ejemplo que ponés, nos perderíamos de Bocelli, por ejemplo. Así es, total y absolutamente. Sí. Es que lo que pasa es que este man, como no puede ver, entonces no creo que pueda cantar bien, y que tiene que ver lo que mira con lo que habla, con lo que canta, ¿no? Sí. Ok, dijimos que ya Josué está dejando el nido, como se dice popularmente, está empezando a volar solo. Y aquí va a empezar para doña Ivania un segundo duelo. Así es. De alguna manera. Porque dejarlo solo, es decir, quitarnos el miedo, porque ese es un miedo, yo supongo que todos los padres lo tenemos para todos los hijos. Pero especialmente cuando pensamos, porque no es que estemos pensando, y fíjense bien, no es que estemos pensando en las capacidades o no de nuestros hijos, sino que estamos pensando muchas veces en cómo el mundo los va a recibir y cómo los va a tratar, y eso es lo que más miedo nos da, el trato o el maltrato del mundo a nuestros hijos. Ese es mi mayor temor, y a la misma vez satisfacción, porque sé que como mamá digo yo, bueno, como las demás personas, se va su hijo, lo alisto, espero que venga de regreso. Ese es mi mayor anhelo, que él se vaya a trabajar, esperar lo que regrese, y como todos los padres de familia, esperar y ver que mi hijo está dando lo mejor de sí, no importando su discapacidad, pero me sentiría satisfactoriamente feliz ver que el sueño
que en aquel entonces yo tuve cuando él tenía 6 años, y hoy ver lograr su objetivo, mi sueño como mamá, pues se vaya logrando. Esto es lo de la discapacidad y los padres de familia, no solo somos nosotros, tienen que incluir la sociedad, y a veces la sociedad como que no quiere ayudarnos a impulsar a nuestros hijos. Y nuestros hijos no son un obstáculo en la vida, porque ustedes no saben si Josué, qué habilidades grandes puede tener Josué. Y tal vez son rechazados, ¿verdad? Y eso duele mucho, pero esperamos en Dios, ¿verdad? Que la sociedad le haga la oportunidad a él de poderse desempeñar, porque como le digo yo a él, algún día me voy a ir, mi mejor herencia es dejar que vos trabajes y que vos te ganes con tu sudor de tu frente tu pan de cada día, que él pueda formar una familia más adelante, ¿verdad? No hay obstáculo tampoco para eso, él pueda desarrollarse en un futuro con un matrimonio. O sea, ese es el pensar de todos los padres de familia. Para eso nacemos, dice Dios, para procrear, para servir a la sociedad, para ser útiles. Y al respecto, todo lo que pasé con Josué en la universidad fue muy duro. A veces la sociedad no toma en cuenta el sacrificio que hacemos como padres. A veces otros padres tienen esa oportunidad de tener la economía suficiente. En mi caso no. Me enfermé, lloré, pedí, no comíamos en la universidad. Si teníamos para un servicio de comida, prefería que comiera él y no yo. Y si a veces me dejaba y me comía lo que me sobraba, ya como me llenaba de ver a mi hijo que ya había comido, porque pasábamos todo el día el sabatino en la universidad. Y decía yo, no me importa, Señor, aquí estoy, pero algún día yo voy a ver este fruto. Es difícil. Es difícil mirar que la gente llegaba en su vehículo y caminábamos a cierto punto, porque tal vez hasta los taxis. Volví a verlo como maleta, Josué, va con él. Y no se ponían a pensar el dolor que uno sufre como madre. Y tal vez nos cobraban súper más caro. Y entonces son retos que uno como padre de familia se pone y dice, yo hoy en día digo yo, es una felicidad grande haber culminado la universidad, que fue duro, lo que era pagar y a veces no tenía y que había seminarios que asistir porque eran obligatorios y a pedir, a lograr recoger, y a veces hasta tenía que decir, espéreme el otro mes, yo voy a poder pagar, denme un tiempo, pero no tenía las posibilidades de poder continuar, pero era algo que yo como madre me lo propuse y aquí estamos, culminamos, terminamos. Ahora es la parte de la sociedad que nos ayude a poder conseguir un trabajo, que José se pueda desenvolver y que pueda cumplir mi sueño. Ese es mi sueño ahora, que José pueda trabajar. Como le digo yo, ya estoy cansada, ya pienso que ya voy para abajo, digo yo, y lo que yo quiero ahora es que él tenga la oportunidad de poder desenvolverse, es lo que yo quiero. Es que esto que usted dice ahorita, a ver, porque yo estoy totalmente identificado con usted en los esfuerzos de padre, porque yo soy padre de un hijo con discapacidad también. Entonces mi esposo y yo, en este caso, estamos los dos y los dos vamos empujándonos y empujándolo. Pero yo estoy muy consciente de lo que usted está diciendo y sé todo lo que va pasando, pero especialmente conozco sus temores, porque son nuestros temores. Yo creo que todos los padres con hijos con discapacidad tenemos esos temores, que es cómo el mundo va a tratar a nuestros hijos. Si de por sí es difícil el mundo, en lo general,
con las personas con discapacidad o con las personas que son distintas de una forma u otra al común denominador, se ensaña mucho el mundo, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Por eso me parece a mí que una preocupación es crear hijos fuertes, o criar hijos fuertes, hijos que soporten eso, ¿ah? Y nosotros ponernos coraza Sí. para no ser débiles ante esto. Yo sé que usted está cansada porque uno de repente se cansa, pero uno no da el brazo a torcer y sigue, Sí. ¿ah? Y sigue, y sigue, y sigue. Pero yo tenía una pregunta, porque la primera, y lo decía el doctor temprano, la primera es vencer el duelo, ¿ah? O caer en la cuenta que realmente uno está en duelo, porque esa es el primero. Y saber que uno tiene un hijo con discapacidad, entenderlo, aceptarlo, y empezar a caminar en el camino que debe de ser cuando uno tiene un hijo con discapacidad. Pero muchas veces creemos que el hijo, y ocurre a los padres de manera común, que los hijos son de uno. Y resulta que los hijos no son de uno. Sí. Nos pusieron a nosotros a administrar esos primeros años de los hijos, ¿ah? Entonces usted pasó por el duelo del hijo con discapacidad. Y cuando este chavalo huele solo, no sé, ahora está haciendo las prácticas en la radio, está haciendo las pasantías en la radio. Y si le dicen, mira, vemos que tenés talento y fíjate que te conseguimos una beca para que hagas una maestría en la Conchinchina. Y va solito. Sí. ¿Qué va a hacer usted? Sí, es su decisión de él apoyarlo, que se vaya. No, pero de eso estamos claros. Sí. Pero usted, ¿cómo va a estar usted? ¿Cómo lo va a asimilar? Porque es decir, el problema es que este es su hijo, este es su obra. Su vida. Su vida. Pero Ajá. es lo mismo que le digo. Yo me voy a morir algún día y él se va a quedar. Y Sí, si para su bien de pero él, se va a morir usted es la que se va a ir. Pero aquí en este caso, él se va a ir a estudiar y usted se va a quedar aquí solita. ¿Cómo se está preparando para enfrentarse a eso? Sí. Porque fíjese que es decir, esas son cosas que pueden ocurrir. Porque es decir, usted con Josué se están poniendo para este camino, para ir adelante y avanzar todo lo que se pueda avanzar. sería una oportunidad para los dos, porque siempre hemos estado juntos. Entonces sería una oportunidad. Pero aquí le van a decir, mire, él, solamente para él, le estoy diciendo usted que no sería va. una oportunidad para los dos. Ajá. De dejarnos él a mí y yo a él. Entonces sería una gran oportunidad y un gran avance para él, principalmente para él. Para demostrarle a la sociedad de que puedo solo, de que sí, necesité de mi mamá en un cierto momento de mi vida, pero es hora de soltarme y de demostrar mi capacidad ya sin ella. ¿Estás Porque uno nunca está listo como hijo para dejar ir a los padres, pero considero de que sí, porque en algún momento me va a faltar mi madre y tengo que adaptarme, quiera o no, porque es parte de la vida también. Es que mamá es mamá va a ser mamá siempre. Siempre. Incluso aquí el doctor tiene ya varios años de casado, pero pasa viendo a la mamá y le lleva una galleta, le lleva un pancito, le lleva una flor. Sí, así es. Entonces, uno como hijo trata de prepararse lo mejor que puede y listo para dejar ir a mi madre, creo que uno nunca está. Pero listo para prepararme como profesional e ir creciendo, sí. Tengo que prepararme lo mejor que pueda porque esta fue la carrera que yo elegí, esta fue la carrera por la cual nos esforzamos durante 4 años y si es por mi crecimiento, tanto personal como profesional, que así sea. Que así sea y que sea lo que Dios quiera. Así es. Es prepararme lo mejor que pueda, luchar por mi sueño y si en algún momento la tengo que dejar, que Dios me la deje con vida y después la volveré a ver. Pero si se me dan oportunidades fuera de Nicaragua, ¿por qué no aprovecharlo? Si para esto nos esforzamos, para demostrarle a la sociedad de que no importa la discapacidad,
que podemos salir adelante y que podemos hacer incluso más allá de lo que nosotros pensamos incluso. Es prepararnos nosotros mismos. Y quiero retomar solamente, además de lo que estaba diciendo justo ahorita, quiero retomar lo que decía el doctor. La persona con discapacidad, de una u otra forma, es mejor porque tiene que demostrar, es decir, es mejor en varios sentidos, porque tiene que demostrarle al mundo que puede, entonces se esfuerza, y ese esfuerzo lo hace mejor todavía que el común denominador. Esa es una cosa que hay que considerar. Vamos a la pausa, regresamos en breve sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Hay unos datos bien interesantes de Teletón sobre no solamente las atenciones, sino las posibilidades de las personas con discapacidad que ustedes están atendiendo, ¿no? Sí, en el primer semestre de este año, nosotros lanzamos hace unos días el informe de gestión de los centros Teletón durante el primer semestre. Logramos entre los 3 centros brindar un poquito más de 10.500 consultas o atenciones directas, que incluyen atención en los centros Teletón, atención a través de la telemedicina y la telerehabilitación, que también son directas, y atención a través de las unidades móviles que estamos saliendo a diferentes municipios del país. En este primer semestre estuvimos en Jalapa, ¿verdad? Estuvimos en San Miguelito, estuvimos en Granada, estuvimos en Acoyapa, en varios municipios al interior del país, y entonces todo esto incluye en las 10.500 y un poquito más atenciones que brindamos en el primer semestre, de las cuales el mayor porcentaje fueron desde el centro Teletón que tenemos en Chinandega, que es el de Occidente. Ahí está un 41% de esas consultas fueron en el centro de Occidente, que está en Chinandega, un 33% en el centro de región central que tenemos allá en Huigalpa, y un 26% en el centro que tenemos en Las Segovias, en Ocotal, toda la zona de la montaña segoviana. Estamos logrando además una captación en su mayoría, más del 80% de las consultas las brindamos a niños menores de 12 años de edad, ¿verdad? Casi toda la población, la mayoría de la población que estamos atendiendo, y es interesante hablar de que tenemos un porcentaje que ha venido en crecimiento de niños menores de 1 año de edad que están siendo captados, y aquí tiene que ver mucho la complementariedad con el Ministerio de Salud, con las empresas previsionales del INSS, que captan a los chavalos recién nacidos y los envían para una detección lo más temprana posible, ¿verdad? Después, obviamente, cuando ya entran a la etapa escolar, de los 6 años, tenemos de 3 a 6 los CDI, y de 6 en adelante los colegios, pues cuando empiezan a tener alteraciones en el proceso educativo, como se envían a que haya una detección lo más temprana posible. Y se hace un trabajo bien coordinado. Hemos logrado que de los chavalos que están en los centros Teletón en edad escolar, con diferentes grados de discapacidad, el 80% de los chavalos están incluidos al menos en una de las iniciativas o modalidades del sistema educativo, ¿verdad? En primaria, preescolar, secundaria, los CDI, ¿verdad? Un 82% en este momento está incluido en el sistema educativo de los que tienen edad escolar. Solo un 18% no está escolarizado, es algo que venimos trabajando y venimos empujando. Y es interesante porque de eso la gente piensa que la mayoría debería estar en escuelas especiales. Y yo creo que se ha hecho un trabajo extraordinario con el tema de la inclusión educativa. Es uno de los grandes logros que podemos reportar a este 25 de agosto. Todo el sistema educativo, el gobierno ha promovido una campaña de inclusión educativa extraordinaria, al punto de que de ese 80% que nosotros estamos diciendo, solo el 5% está en escuelas especiales. El resto está en aulas regulares, ¿verdad? En diferentes modalidades. Entonces, esto es otra cosa que es extremadamente significativa. Sigue siendo para nosotros una tarea pendiente el hecho del sexo, ¿verdad? La mayoría de las consultas brindadas, un 60 y pico %, 2 tercios son varones, ¿verdad? Y 1 tercio son niñas.
Y cuando vos vas a la estadística internacional te dice que más bien hay un poquito más mujeres que hombres con discapacidad. Entonces, ¿qué estará pasando? Pues definitivamente lo que pensamos es que se le está dando menos oportunidad a las niñas con discapacidad de manera temprana a recibir una rehabilitación, se está priorizando al varón. Aquí tenemos que trabajar sobre el machismo, las creencias y todo lo demás, y también el miedo que ha habido al abuso que ha habido, sobre todo con las niñas con discapacidad, pero promovemos o tenemos que seguir trabajando para que se abran oportunidades a las niñas desde temprana edad a que reciban su rehabilitación, ¿verdad? Realmente siento que básicamente eso es lo más importante de nuestro informe que queríamos compartir, y esto ha sido gracias al aporte del pueblo nicaragüense. Los centros Teletón no se han detenido, siguen brindando atención en todas sus modalidades, y agradecemos a cada nicaragüense. Ahí están los 3 centros Teletón, ¿verdad? En la región central, que da cobertura a Chontales, Boaco, Río San Juan, Costa Caribe, Rivas y Granada. El de las Segovias, toda la zona segoviana, Nueva Segovia, Estelí, Madrid y Matagalpa. Y el de Occidente, el de Chinandega, tenemos cobertura a León, Chinandega y Managua, porque como no tenemos centro en Managua, mucha gente viaja hasta allá. Entonces, esto ha sido el resultado de lo que hemos logrado en el primer semestre del año, con el esfuerzo de todos y con un gran compromiso del canal de Extravisión y todo su equipo, que se han vinculado muy directamente, no solo en el momento del Teletón, sino como ahora durante todo el año, a promover la responsabilidad de personas con discapacidad. Sí, miraba en este informe los tipos de discapacidad, ¿verdad? Y realmente los porcentajes de discapacidad particular como única discapacidad son bien bajos. Sí, totalmente. Porque la mayoría, es decir, no sé, tiene una discapacidad auditiva que le lleva de una u otra forma a una discapacidad verbal. ¿Ah? Es decir, no escucha, no puede hablar. Y están vinculadas porque generalmente, mira, como hay una lesión cerebral de fondo, en la mayoría de los casos, tampoco es tan selectivo, ¿verdad? Solo el área del lenguaje, o solo el área auditiva, o solo el área motora. Se pasa llevando todo en cuenta. Sí, generalmente. Entonces, encontrás que hay mucha combinación entre las deficiencias motoras y las deficiencias intelectuales, las deficiencias visuales combinadas, ¿verdad? Por ejemplo, vos ves el síndrome de Down, y el síndrome de Down expresa varias discapacidades y es algo mixto. El TEA ha venido incrementándose en el diagnóstico, porque tenemos mayor capacidad diagnóstica. Pues además de que puede incrementarse la epidemiología, realmente tenemos una mejor... Ya no es tanto aquel chavalo necio, sino que tiene pierde la atención fácilmente. Es decir, esa es una condición, ¿no? Totalmente. Y entonces, pues ya, gracias a Dios, se están tratando. Ya no es que los chavalos, como bien decís, no todos son trastornos de conducta. Pues ya estamos identificando que hay causas de fondo, y eso nos permite, pero efectivamente la mayoría de los casos que atendemos en los centros Teletón, que también pasa algo, ¿verdad? Cuando llegan a los centros Teletón ya han pasado por otros lados, ¿verdad? Y entonces generalmente los casos que tienen un poquito más de dificultad están llegando allá, y la mayoría tienen más de un tipo de discapacidad. Sí, y ese es el caso de Josué. Josué no es solamente su discapacidad motora, es decir, poderse valer por sí mismo, ir caminando a un lugar. Ya vimos que tiene problemas con la motora fina, también tiene problemas visuales. Tengo la mitad de mi cuerpo paralizado, dormido. Es decir, es una combinación de varias cosas que sin embargo se han disminuido. Se han disminuido por el apoyo de Teletón, por la rehabilitación que he recibido desde los 6 años, y también por el apoyo de mi mamá, que ha sido la que ha estado conmigo desde el primer momento. Agradeciendo primeramente a Dios y a Teletón por todo lo que me pudieron ayudar durante todo este proceso. Y insto a los padres de familia a que no dejen de luchar por sus hijos. El 15% de la población mundial tiene una discapacidad. Solo con esa estadística ya le estoy diciendo que no importa la discapacidad que tengamos. Y nosotros en el ámbito laboral, como nos cuesta obtener oportunidades, nosotros valoramos esas oportunidades que tenemos, porque sabemos de que no siempre se nos va a brindar una oportunidad laboral. Entonces, es apoyar a las personas con discapacidad para hacer el cambio en la sociedad,
y que se nos puedan brindar mayores oportunidades, ya sea laborales, estudiantiles, sociales, para que las personas con discapacidad puedan estar en esta sociedad y podamos ser agentes de cambio para apoyar a las personas con Y discapacidad. entonces aquí voy a volver allá al inicio del programa. Es decir, quien crea que Josué, por andar en una silla de ruedas, no tiene capacidad, está fregado, ¿verdad? Y va a perder una buena oportunidad, porque este es un chamaco con una capacidad de liderazgo tremenda, y no solamente eso, sino que además él está muy claro que hay que hacer cambio en la sociedad. Disculpe que le interrumpa. Ajá. Y por eso está también la ley de las personas con discapacidad. Porque la ley nos dice que el 2% de las personas estadísticamente tienen que tener una oportunidad laboral. Tenemos que hacer que la ley de las personas con discapacidad prevalezca, que no solamente quede instituida, sino que las personas con discapacidad nos podamos desarrollar. Y ahí está lo que estoy diciendo, es decir, es un líder, es decir, está políticamente muy claro de los asuntos, pues eso, yo no sé, eso hay que aprovecharlo de alguna manera. Y le da la oportunidad Sí. y llega a tomar la identidad de la entidad con la que está trabajando, y vas a tener a un promotor de principios y de cosas Así es. que quiere demostrar capacidad de hacer lo mejor que puede, y no lo va a ver simplemente como un trabajo. Y Disculpe, no, doctor, y no solamente para mí, porque hay muchos niños que igual tienen una discapacidad e igual van a querer ser profesionales, van a querer luchar por alguna meta o un sueño que siempre tengan. Y esa es la otra parte. Sí. El asumir que cuando estoy aquí hago el trabajo como yo quiero y no me represento a mí solo, sino todos los que vienen detrás de mí, a los que les estoy abriendo las puertas. Ese nivel de compromiso es extraordinario. Insisto, es una capacidad de liderazgo tremenda. Nada tiene que ver la silla de ruedas con esa capacidad. Sí. Nada tiene que ver la silla de ruedas con esa capacidad. Todo es luchar por nuestro sueño, creer que podemos y aferrarnos siempre a las manos de Dios. Con Dios todo es posible, y con el esfuerzo de nuestros padres de familia, insto a los padres de familia que si tienen un niño con discapacidad, una persona con discapacidad, y si le ven algún tipo de potencial, lo aprovechen, Sí. porque no saben qué pueden hacer el día de mañana. Detrás de una persona con discapacidad que toca una puerta para pedir un trabajo, hay toda una historia de esfuerzo, hay toda una historia de sacrificio de la familia, porque la familia se ha comprometido. Y le van a preguntar a la familia y le van a decir, no, nosotros no nos sacrificamos, nosotros nos empujamos. Entonces se sacrificó esa familia, dejó de hacer cosas, dejó para empujar a esa persona con discapacidad. Es importante que eso esté claro. Hay todo un esfuerzo detrás, hay toda una cantidad de tiempo y trabajo que se ha dedicado para que esta persona con discapacidad toque esa puerta para pedir una oportunidad de trabajo. Quiero agradecerle, no sé si tenía algo que decir. Sí. Bueno, yo siento que Dios me regaló a mi hijo, ¿verdad? Porque es un regalo de Dios, todos nuestros hijos caminen o no caminen, son un regalo de Dios. Y ya que Dios me lo regaló, le digo yo a Dios, bueno, yo voy a cumplir con mi meta. Como madre me esforcé, hice un hombre de valor, formé un hombre de bien. Entonces yo le entrego a mi Señor este hombre de valor, porque no solo es venirlos y traerlos al mundo, sino enseñarles valores y principios morales a nuestros hijos. Y yo como madre me siento satisfecha, porque siento que he formado un buen varón para mí y para la sociedad también. Muy agradecido con usted, don Néstor, por invitarme a su programa y instar a los padres de familia a que no se rindan, a que luchen por sus hijos, porque no saben esa lucha, esa oportunidad que ellos puedan luchar por sus hijos, no saben el futuro que puede venir. Muy agradecido con usted, muchas gracias. No, gracias Josué, gracias doña Ivania. Yo le sumaría a esto de Josué, a las personas con discapacidad tampoco rendirse. No es solamente los padres, también las personas con discapacidad, y no echarse a morir. Ese es importantísimo, no echarse a morir. Se puede, de alguna manera se puede. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Creo que estás haciendo la mejor conclusión. O sea, esto es de seguir adelante
no rendirse, no detenerse, porque vean, todo el esfuerzo es retribuido y todo el esfuerzo tiene éxito y tiene resultado. Y decirle, agradecerte, Néstor, agradecer a todo el equipo de Extravisión, a Karen, y recordarle al pueblo de Nicaragua, alrededor del 25 de agosto, que fue el día de ayer y celebramos hoy. Celebramos, claro que lo celebramos, sí. Reflexionemos sobre lo que hemos podido hacer para poder seguir construyendo una sociedad más inclusiva y hagamos que nuestro corazón lata cada vez más fuerte, pero con acciones y con derribar barreras y abrir oportunidades. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.